En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Vamos a proceder a la lectura de la cuenta. Han llegado los siguientes documentos a la comisión. Del subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, mediante el cual informa que no tienen competencia para emitir un pronunciamiento acerca de la procedencia de realizar un proceso de consulta indígena respecto al proyecto que reforma el Código de Aguas. Lo anterior porque se inició mediante una moción parlamentaria y como tal corresponde al Congreso Nacional decidir si corresponde o no realizar dicha consulta. Asimismo, llegó un informe de los APR Provincia de Petorca en el que informa la situación que les afecta. Y posteriormente hay dos solicitudes de audiencia. Una del Instituto de Libertad y Desarrollo respecto al proyecto de ley que tenemos en tabla y otro de Chile Mejor sin TLC respecto a las implicancias y alcance que tendría para la ciudadanía el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que todavía no está en el Senado. Propongo lo siguiente, que agreguemos a la lista de invitados al Instituto de Libertad y Desarrollo, que ha pedido ser recibido, vinculado a la UDI, porque tenemos 3 invitados para la próxima semana, entonces este sería el cuarto. No olvidemos que la próxima sesión será la última con invitados, para efectos de, reitero, que den su opinión sobre las indicaciones del proyecto del Gobierno, no sobre el tema más amplio, porque ya hemos tenido audiencia durante no sé cuántos meses por el tema genérico. Entonces la idea es que den su opinión sobre las indicaciones del Gobierno. Está acotado esa la intervención. Entonces que agreguemos el Instituto de Libertad y Desarrollo. ¿Habría acuerdo? ¿Ya? Y propongo que demos audiencia a Chile Mejor sin TLC, pero que veamos bien cómo va a ser la forma de tramitación del TPP-11, porque esto está radicado en rigor en la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces, fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero una vez que tengamos clara cuál va a ser la forma de tramitación en el Senado, deberíamos conceder la audiencia. Vamos a pedir también que ellos vengan a exponernos. Sí, como esto se votaría en la Comisión de Relaciones Exteriores, no sé si pasa por Hacienda. Yo entiendo que sí. Tengo entendido que pasa por Hacienda, pero de todas maneras después se vota en sala. Entonces podríamos eventualmente, para formar una convicción. Antes que llegue a sábado, igual tenemos conocimiento de eso. Es que ahí yo tengo la duda respecto de cuál va a ser la comisión en que se va a radicar la tramitación de este. Es Relaciones Exteriores y Hacienda, tengo entendido. No necesariamente pasa por Agricultura. No sé si pasó por la Comisión de Agricultura en la Cámara, pero tengo entendido que no. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, me dicen que pasó por la Comisión de Agricultura en la Cámara. Cuando se informe en sala, ahí se va a determinar por qué comisiones pasa este tratado. Sobre esa base concederíamos las audiencias correspondientes. ¿Estaríamos? De acuerdo. Respecto al primer punto, donde se señala que la procedencia de una consulta indígena estaría radicada en el Congreso Nacional. Deberíamos ver cuál es la forma en la cual se va a tramitar. Quizás deberíamos consultarle a la Comisión de Constitución al respecto. La comisión es la que soberana en determinar qué son. Sí, pero cuando habla del Congreso Nacional se refiere a la Cámara y al Senado, ¿no? Sí, pero cada rama es independiente para poder definir si corresponde o no la consulta. Bueno, hagamos las consultas respectivas para ver cuál va a ser la forma en la cual vamos a resolver esta solicitud. Senadora Proboste. No, presidente, respecto de este punto me gustaría saber cuál fue el tenor de la consulta, porque de acuerdo a lo establecido, por eso no quisiera pronunciarme hasta conocer bien el oficio que nosotros le enviamos, porque el subsecretario de Servicios Sociales es el que debiera definir si es que este proyecto es susceptible de ser consultado. No se le está preguntando otra cosa más, a menos que nosotros le hayamos preguntado otra cosa más. Pero si la pregunta es la correcta, es la susceptibilidad a la consulta. Y lo que le corresponde al servicio es pronunciarse si al lugar o no, digamos, no es traspasarnos la misma consulta a nosotros, porque el único que tiene la facultad para poder definir la susceptibilidad de la consulta es esa repartición y no otra. El oficio se envió cuando era presidenta de la comisión la senadora Carmen Gloria Aravena, y haciendo referencia al boletín señala que me dirijo a UCIA con el objeto de solicitarle, si lo tiene a bien,
su opinión sobre la procedencia de la consulta indígena del convenio número 169 de la OIT respecto del proyecto de ley de la referencia, puesto que varias organizaciones de pueblos de indígenas han hecho presente a esta comisión la necesidad de iniciar un procedimiento de esta naturaleza, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del decreto número 66 de 2015 del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba el reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena. Esa fue la pregunta tal cual hicimos. Y después se informa que está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Agricultura. No sé si podemos tener a la vista el artículo 13 del decreto número 66 de 2015, que establece el reglamento. Bueno, vamos a ver. Dejamos pendiente este tema para iniciar las exposiciones y después resolvemos. Perfecto. Entonces, tenemos invitado hoy por la Sociedad Agrícola del Norte, Asociación Gremial, a su director, el señor Pelayo Alonso. Bienvenido. Lo acompañan los profesionales de apoyo, la señora Wendelin Safie y el señor Dagoberto Betancourt. Bienvenido. Está también invitada la señora Tatiana Selume, doctora en Derecho, docente investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Está también invitado por la Asociación de Exportadores de Chile, a su ex, el señor presidente, señor Ronald Baum. Bienvenido. Y por el Movimiento de Agua, del Agua y los Territorios, MAT, la vocera Zona Centro, señora Camila Zárate. ¿Está Camila Zárate? Sí, acá. Para que tome asiento. Bueno, le damos la bienvenida a todos los invitados. Vamos a iniciar la ronda de intervenciones por la Sociedad Agrícola del Norte, Asociación Gremial. Tiene 15 minutos para exponer respecto a las indicaciones del Gobierno al proyecto de ley que reforma el Código de Agua. Adelante. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, además, miembros de la Comisión de Agricultura. Mi nombre es Pelayo Alonso, director de la Sociedad Agrícola del Norte y además presidente de la Junta de Vigilancia del Río Elqui. Nuestra institución, fundada hace más de 100 años y justamente fundada a raíz de una severa crisis en la hoy día conocida Cuarta Región. Nosotros directamente representamos 7.000 agricultores y además tenemos incorporado más de una quincena de asociaciones o organizaciones de usuarios del agua. Nuestra breve reseña, nuestra superficie son 4 millones de hectáreas, 120.000 hectáreas de bajo cultivo y solamente 75.000 hectáreas bajo riego. Constituimos el 7,1% del Producto Interno Bruto regional y damos empleo a 55.000 personas. Son 26.000 regantes aproximadamente en la región y lo importante, el 82% son pequeños y medianos agricultores. La provincia de Elqui, como les decía, el 82% son menos de 20 hectáreas de superficie. La provincia, tenemos más o menos la superficie, en total son 75.000 hectáreas, cubiertos con 84.000 acciones de derecho superficial. Los usos, igual que en gran parte de Chile, en el caso nuestro el 78% del uso es agrícola, el 4% industria, 5% minería, 8% agua potable, 3% energía y 2% caudal ecológico y conservación. La agricultura básicamente es el mayor utilizador de los derechos de agua y le insisto, lo importante es que trabajamos como Sociedad Agrícola del Norte con estrecha vinculación con las organizaciones de usuarios. En la región de Coquimbo contamos con 14 juntas de vigilancia y que administran 84.201 derechos de agua. Tenemos, afortunadamente, una de las regiones más privilegiadas, proporcionalmente con embalses de acumulación para riego. Tenemos 1.321 millones de metros cúbicos almacenados y hoy día, después de este pequeño alivio dentro de la sequía, podemos decir que tenemos el 66% de la capacidad de almacenamiento ocupada con agua. Bueno, aquí entramos en materia. Siguiente, por favor. Quiero mostrarle una curva muy interesante que son más de 100 años de pluviometría medida. La curva superior, la roja, indica la pluviometría en Santiago. La curva inferior, en azul, indica la pluviometría en la cuarta región. Quiero indicarle que las curvas son extremadamente parecidas, casi paralelas. Sin embargo, el desplazamiento de nuestra curva está alrededor de 200 milímetros año desplazada hacia abajo. En ambos casos las curvas, y es un poco lo que conocemos como cambio climático, están tendiendo a descender la pluviometría.
Si nos vamos en detalle ahora a los caudales, les quiero comentar, ahí tenemos tres ríos importantes en el Valle de Elqui, el río Turbio, río Claro, ambos tributarios del río Elqui, y vemos que las curvas son extremadamente bajas de caudales, y lo que uno observa año en año, estos son más de 100 años, o casi 100 años, lo que uno ve son pequeños picos de aumento, pero siempre la curva vuelve al nivel basal. Es decir, estructuralmente los caudales son, más bien, el caudal basal es bastante bajo. En síntesis, y antes de pronunciarme a lo que me solicitan, quiero comentar que somos el usuario más intensivo en el derecho de agua, que hemos realizado nuestra actividad en absoluto respeto a la prioridad del consumo humano, y una característica que probablemente nos distingue de todo el resto del país. Lo que hoy día se conoce como cambio climático, con los estragos y las dificultades que generan la zona central y centro-sur, es la condición natural con la cual hace más de 200 años que se mide, estamos desarrollando la agricultura en la cuarta región. Es decir, los efectos del cambio climático, como los conocen hoy día en la zona central, es lo que en forma permanente hemos vivido como usuarios del agua en la región de Coquimbo. ¿Cuáles son los temas o los problemas importantes que compartimos con esta intención de modificar el Código de Agua? Primero, está por sobre todas las cosas la prioridad del consumo humano. Segundo, hacernos cargo de la especulación, entendiendo que hay concentración por un lado o eventualmente no uso de derechos de agua. En tercer lugar, enfrentar la escasez hídrica, fundamentalmente a nivel nacional, asociado a lo que hoy día conocemos como cambio climático, y en el entendido que estamos buscando darle sustentabilidad a todas nuestras actividades. Por último, un punto importante que compartimos es la falencia que hoy día se demuestra a nivel nacional en términos de gestión e institucionalidad de la administración del recurso. Quiero ser consecuente con lo que hemos planteado desde el 2014, que hemos sido invitados a distintas comisiones a exponer nuestro punto, y mantenemos nuestras aprensiones respecto a que el proyecto presentado con anterioridad, a nuestro juicio, debilita la institucionalidad y no reconoce el valor y el rol que tienen las organizaciones de usuarios. En segundo lugar, debilita la propiedad del derecho de aprovechamiento de agua, arriesgando la titularidad de los usos reconocibles hoy día. Mayoritariamente por agricultores y en el caso nuestro de algunos de subsistencia, pequeña y mediana tamaño. La indicación sustituida, por otra parte, vemos que reconoce y agrega mejora al Código de Agua, pone en valor las actuales facultades del marco jurídico, y además es un proyecto que permite resolver los problemas agregando valor y fortalecimiento. Quiero entrar directamente, son 9 puntos los que aborda la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, y en absoluta concordancia con lo que en el año 2011 la Comisión de Expertos y puntualmente el Banco Mundial propuso. Hoy día, con 8 años de retraso, estamos llegando a las mismas conclusiones que el Banco Mundial nos indicó en el año 2011. Primero, un objetivo que compartimos es otorgar seguridad hídrica para los distintos usos del agua. Consideramos que la propuesta es adecuada por cuanto, en primer lugar, propone avanzar en la elaboración de planes estratégicos que nos permitan gestionar los recursos hídricos en las principales cuencas y subcuencas del país. Y en segundo término, propone crear un fondo para la investigación, innovación y educación en recursos hídricos dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que se ejercerá a través de la DGA. Quiero hacer referencia en este caso específico que nosotros tenemos experiencia desarrollada hace 4 años. Hay un convenio del gobierno holandés con el gobierno chileno, administrado por el Ministerio de Obras Públicas, y en el cual la cuarta región se está desarrollando este piloto que es una gestión integrada de recursos hídricos. Les quiero comentar, y más adelante lo voy a decir, que hoy día estamos afortunadamente ya con algunos frutos. Estamos hoy día diseñando dos pilotos de recarga de acuíferos, es decir, recarga de agua superficial a agua subterránea. El segundo punto que nos interesa que mencione el proyecto tiene que ver con la gestión de las aguas subterráneas, y aquí hay un gran capítulo. Hay que entender que el año 1981, con el actual Código de Agua, había una casi absoluta prescindencia del recurso subterráneo. Solamente recién en el año 2005 se establece el derecho subterráneo propiamente tal, y creemos que hoy día vemos que en forma insuficiente. Primero, que es importante destacar que esta normativa propuesta hoy día nos permite administrar de mejor manera, acercarnos de mejor manera al uso del recurso agua subterránea, que por una parte tiene un gran impacto porque es el recurso más apetecido para poder cubrir los recursos, las demandas de las personas para consumo y saneamiento.
y por otra parte que es la gran fuente que se ha explotado, por así llamarlo de alguna manera. Bueno, esta indicación permite la integración, permite entender que esto es un sistema vivo y hay una altísima dependencia entre los sistemas superficiales y los sistemas subterráneos. Aquí me refiero, es que hoy día es importante que el agua subterránea es una cuenta de ahorro que hay que saber administrar. Ojalá fundamentalmente utilizar cuando hay escasez del superficial, pero también hay que ser capaz de reponer y reforzar, recuperar estos acuíferos en las épocas de abundancia. El tercer punto que hace mención la propuesta, dar prioridad al consumo humano sobre otro uso. En este ámbito, la indicación recoge muchas propuestas del gobierno anterior en la línea de reconocer el acceso al agua potable como un derecho humano, dar prioridad al consumo humano frente a otros usos en situaciones de escasez. Hay que saber, ¿no es cierto?, que en Chile el 98% de la demanda de agua para la población, el consumo humano, está cubierto en zonas urbanas y por sanitaria, que eso afortunadamente podemos decir que está asegurado en este país. Sin embargo, lo que nos convoca o lo que nos preocupa hoy día es el otro 2% que tiene que ver con el consumo rural, básicamente hoy día sustentado por agua potable rural. En ese sentido, la indicación sostiene que la indicación es adecuada por cuanto reconoce la prioridad que debe tener este tipo de consumo y no olvida pero sin embargo sin olvidar los otros usos. Específicamente se contempla que las organizaciones de usuarios pueden celebrar acuerdos de administración de las aguas en épocas de extraordinaria sequía y que en estos deberá siempre privilegiar el consumo humano. Y hace exención de esta regla a los consumos rurales, los cuales siempre tendrán beneficio para su funcionamiento. El punto siguiente, número 4, es promover los usos no extractivos de agua y la conservación, el cual también estamos absolutamente de acuerdo. El quinto punto, y aquí también hay otro punto que es diametralmente opuesto a la propuesta anterior de modificación del Código de Agua, dice relación con mantener la certeza jurídica para los titulares de derecho de aprovechamiento de agua. Creemos que este punto es esencial en la indicación y que tranquiliza a los agricultores, puesto que se propone no innovar respecto a las características de los derechos que se establecen en el Código vigente. En otras palabras, mantiene las características actuales. El punto siguiente dice con desincentivar la especulación de los derechos de agua. Primero que estamos de acuerdo en que el derecho de agua no debe ser una fuente de especulación y debe ser un tema a preocuparnos y ocuparnos. En primer lugar, creemos que las patentes son una medida eficaz en la medida que el mismo Estado cumpla la función de el cobro de dichas patentes. Esto parte debido a que entendemos que hoy día la autoridad no ha sido suficientemente diligente para perseguir el cobro judicial de las patentes adeudadas. Y tiene otra connotación, que si no se realiza el cobro judicial, no se liberan dichos derechos de agua que están capturados para ser disponibles para gente que sí vayan a hacer uso de ellos mismos. Creemos que esta indicación tiene enfoque correcto, pues se hace cargo de perfeccionar las características de la patente, como también del procedimiento de cobranza y eventual remate si corresponde. El séptimo punto que considera el proyecto es agilizar y simplificar las gestiones de expediente. Esto es de la mayor trascendencia, porque hoy día vemos que los tiempos medios de tramitación son extremadamente largos y extenuantes y muchas veces exponen a quien tiene un derecho de agua a ser susceptible de pago patente. Sabemos por información de la DOH que hay hasta 13 años de demora entre la constitución de un derecho y, por ejemplo, el cambio de punto de captación o la determinación de dónde utilizar ese derecho. Hoy día creo que esto va en el sentido correcto, en el sentido de poder agilizar, así como se ha hecho con innumerables instituciones, por ejemplo, la incorporación de la tramitación online, poder disponer, agilizar la tramitación de los expedientes. En octavo punto, y también creemos que es de la mayor trascendencia, dice con fortalecer las organizaciones de usuarios. Hay que entender que las organizaciones de usuarios, como por ejemplo la que tengo el honor de presidir, son las encargadas de hacer la bajada territorial, son las encargadas de administrar las acciones de agua en las distintas realidades que tenemos en nuestro país. Como tal, se establece en la indicación, las organizaciones cumplen un rol fundamental en la gestión de los recursos hídricos a nivel territorial.
Creemos que el camino directo es fortalecer el rol de las organizaciones de usuarios, en especial las juntas de vigilancia y las comunidades de agua subterránea. Y esto es muy importante, porque hoy día las comunidades de agua subterránea se propende a su formación, sin embargo, creemos que no están los estímulos suficientes para que éstas operen. Nosotros no entendemos el agua subterránea en una forma desligada o independiente del agua superficial. Y hoy día lo que creemos es que hay que avanzar en integrar, porque hoy día, insisto, es un solo sistema, el agua tanto superficial como subterránea están íntimamente ligadas y lo importante es que seamos capaces de sincronizar y administrar este recurso para beneficio de todos. Por último, y una de las tomas importantes es fortalecer la toma de decisiones y la coordinación interministerial. Y aquí vemos que en la materia institucional se ha visualizado una necesidad urgente e imperiosa de que los órganos competentes en materia hídrica actúen coordinados. Y para eso se proponen dos caminos. Primero, la creación de una comisión interministerial de recursos hídricos que propende a que muchas instituciones que hoy día tienen competencia en temas de agua, hoy día vemos que no hay una adecuada sincronización para que actúen. Lo que se propone aquí es integrar esta comisión interministerial que esté compuesta por Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Minería, Energía y Economía, donde el director de agua será el secretario ejecutivo. Por otra parte, se propone crear una comisión o denominado panel de expertos, cuya función será poder asesorar en la toma de decisiones y reducir los espacios de discrecionalidad en la DGA. Nos parece importante y, sin embargo, también creemos que puede ser perfeccionado. Ahora, respecto a oportunidades que nosotros como Sociedad Agrícola del Norte consideramos que es factible de mejorar al proyecto presentado, en primer lugar está el financiamiento. El financiamiento que se propone hoy día es positivo, está considerado estructuralmente, sin embargo, tenemos nuestras aprehensiones de que sea suficiente. Nosotros, y en este contexto, queremos solicitar, señor presidente, que se oficie a la Dirección de Agua para que la Dirección de Agua de este país establezca si tiene financiamiento suficiente para realizar las funciones que hoy día le competen. Nuestra impresión y nuestra información es que hoy día no cuenta con los recursos suficientes para poder realizar dicha función. Dicho esto, solamente le quiero comentar que hasta el año 2000 la Dirección de Agua ha sido un chequeo y monitoreo de 4 veces al año de todos los niveles freáticos y niveles de la agua en este país. A partir del año 2000 se fue disminuyendo dramáticamente de primero a 2 veces al año, hoy día se hace 1 vez al año, hoy día, y el tema es presupuestario, no hay presupuesto para poder desempeñar la función. Hoy día creemos que es bastante más simple con la tecnología disponible, existe la telemetría y es factible y tremendamente necesario poder tener mediciones de mayor frecuencia respecto de la disponibilidad de agua en este país. Y adicionalmente también creemos que es importante el presupuesto para la adecuada funciones fiscalizadoras de la Dirección de Agua. En el segundo tema que queremos hacer un aporte, creemos que es una buena idea el panel de expertos, sin embargo, tiene que tener una bajada territorial. Las realidades de este país son muy distintas de Arica a Punta Arenas. Hoy día voy a pedir que vaya ya haciendo la síntesis porque tenemos un problema de tiempo y tenemos otros 3 instituciones que van a... Perfecto, señor presidente. Me quiero referir, por favor, a un tema tremendamente importante que tiene que ver con los APR, que creo que es de la mayor relevancia. Al respecto, y voy a dejar otros puntos importantes, pero creo que este es un punto a nosotros que nos genera muchísima preocupación. Primero que nada queremos explicar que en nuestra zona tenemos 52 APR. De los 52 APR están respaldados por 61 pozos y la primera cosa que observamos es que dichos APR, los 52 APR que nosotros tenemos en nuestro Valle del Elqui, tienen todos menos de 40 metros de profundidad. Además, y quiero agregar que los acuíferos, por lo menos en nuestra zona, el acuífero del Elqui Medio tiene 140 metros de profundidad, el acuífero del Elqui Bajo tiene 200 metros de profundidad. Lo que quiero graficar es que esto es como tener un vaso largo o una bombilla corta. Lamentablemente, por problemas presupuestarios y de diseño, normalmente los APR están cubiertos a la profundidad donde alumbran el agua. Hoy día creemos imprescindible poder hacer inversiones en infraestructura de manera de profundizar los APR. Le quiero comentar, señor presidente, que el número de arranques que hoy día tienen estos 52 sistemas son 15.000 aproximadamente y su diseño contemplaba abastecer a 3.500.
5 veces prácticamente ha aumentado la dotación en uso respecto de la dotación de diseño. Hoy día nuestros APR cubren o abastecen a 58.000 personas. La distancia de estos APR en promedio son 32 kilómetros, lo que hace imposible en el corto o mediano plazo que estos puedan ser anexados a sistemas de concesiones o sanitarias. Quiero comentarle que en promedio hoy día hay un sobreuso o sobreexplotación de un 226% respecto al diseño, y el caso emblemático lo tiene la comuna de Paihuano, donde su APR tiene 813% de sobretracción respecto al nivel de diseño. Les quiero comentar, que este porcentaje se refiere al número de arranques conectados a la APR. Les quiero comentar, y esto es una cosa que es importante porque es política pública, que estos APR fueron diseñados con una tasa de crecimiento de 70 arranques por quinquenio. Es decir, se proyectaba que iban a crecer en 70 arranques cada uno por cada 5 años. Obviamente la realidad o la actualidad superó con creces la... Y respecto a lo mismo, creo que hay un tema que ha sido muy utilizado, que tiene que ver con los famosos camiones de aljibe. Situación puntual, solución puntual, pero no permanente como se ha desarrollado. Señor presidente, le quiero comentar que entre el año 2011 y el año 2016 la inversión en camión, o el gasto, porque eso no es inversión, es gasto, el gasto en camiones de aljibe fueron 92.000 millones de pesos. Creo que ahí ha habido espacios que es muy importante revisar. Me llama la atención que solamente en Biobío una empresa de camiones de aljibe se adjudicó 23.000 millones de pesos para movimiento de agua en camiones de aljibe. Si analizamos el sexenio, 6 años, 2011-2016, se gastaron 92.000 millones. Analizamos los 4 años del 2014 al 2008, 140.000 millones. Claramente la tasa está creciendo a tasa exorbitante del gasto en camiones de aljibe. Nuestra propuesta hoy día, nuestra preocupación hoy día es: tenemos que hacer inversión y no gasto en infraestructura. Creemos que es importante desde el conocimiento de los territorios, en el caso nuestro, profundizar estos APR. Creo que es importante considerar el diseño, los niveles basales de los acuíferos, y de manera que nos aseguren y garanticen que van a ser sustentables en el mediano y ojalá en el largo plazo. Solamente quería concluir por el tiempo con una frase que creo que grafica de manera importante lo que hoy día nosotros es nuestra preocupación y nuestro mensaje. Por favor, dejémonos de ideología y preocupémonos de la hidrología. El tema está hoy día en eso. Hay que determinar las fuentes del agua y preocuparnos de los problemas reales que hoy día la gente y el agua nos convoca. Presidente, muchísimas gracias. No sé si les parece a los senadores que dejemos la ronda de preguntas al final de las exposiciones para ir avanzando. Entonces agradecemos a la Sociedad Agrícola del Norte por su exposición. Muchas gracias. Y las preguntas las vamos a dejar para el final. Le damos la palabra a la señora Tatiana Selume, doctora en Derecho, docente de la investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias. ¿Me puedo conectar? ¿Está instalado el PowerPoint? ¿Está instalada la presentación? No. Te la llamo a instalar. Ya, te la paso. Ya, perdón. Me atrasé. Igual la de Camila. Ay, sí, yo soy mala para estas cosas. ¿No será para usar? Aquí sí. Sí, oye, pero yo me quiero. Aquí. Está en... Sí. Sí. ¿Tenemos copia de exposición o no? ¿Del PowerPoint? ¿No? Disco USB. Aquí está. Ya, ahí sí, perfecto. Aquí está. Ya, gracias. Ya pensé que iba a cortar. Estamos resolviendo un problema técnico para Pensé que tener iba el a cuarto. PowerPoint a la vista.
Ahí estamos. Tiene 15 minutos, señora Tatiana. ¿Hacia abajo? Ahí, perfecto. Ya. Bueno, entonces primero subimos hacia abajo. Ahí. Bueno, primero, muy buenas tardes, señor presidente. Muchísimas gracias por la invitación para aquí para poder hacerle ciertos comentarios al proyecto de indicación sustitutiva que ha presentado el Gobierno al boletín 7543-12. Bueno, comenzar señalando que este ya es un boletín que ya lleva bastantes años ya tramitándose ahora ya está en segundo trámite, pero comenzó como una moción parlamentaria estando en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara hace unos años ya, y el gobierno anterior, el gobierno de la presidenta Bachelet, le presentó una indicación sustitutiva y estando ya en segundo trámite, el gobierno del presidente Piñera le presenta una indicación sustitutiva estando ya en segundo trámite en la Comisión de Agricultura del Senado. Bueno, y esta es la indicación que nos piden comentar. Yo fui la asesora legislativa en el gobierno anterior de la Dirección General de Aguas, así que me han pedido mis comentarios también acerca de esta indicación. Bueno, lo primero, antes de comenzar, y un momento para explicar un poco cómo funciona el Código de Aguas de 1981 en una reseña bastante breve. El Código de Aguas se ha estructurado en tres grandes partes, ¿cierto? Una muy pequeña, donde digamos que hay una declaración del carácter de bien nacional de uso público de las aguas, y luego ya se trata simplemente del derecho a aprovechamiento de agua y finalmente, bueno, y las organizaciones de usuarios, ¿cierto?, que son aquellas que son los grupos intermedios para finalmente terminar con el Estado, especialmente a través de la Dirección General de Aguas. Lo importante señalar en este caso es que por medio de una reserva legal se establece que el agua es un bien nacional de uso público, pero a partir de 1981 esta declaración de bien nacional de uso público tuvo por objetivo reasignar los derechos de aprovechamiento de agua, los cuales se otorgaban a los titulares de derechos, ¿cierto?, por medio del mercado, o sea, se reasignaban por medio del mercado, los otorgaba la Dirección General de Aguas y otras instituciones, ¿cierto?, para que estos fueran reasignados a su uso de mayor valor. ¿Ya? Y por eso es importante señalar que la misma indicación sustitutiva señala cómo están distribuidos hoy día los derechos de aprovechamiento de las aguas. Y la misma indicación señala que más de un 70 y tantos % de los derechos de aprovechamiento están en manos de la agricultura, un 1% se encontraría, ¿cierto?, para agua potable, un 4% para uso hidroeléctrico y así sucesivamente. Y esta indicación tendría por objeto, ¿cierto?, dar un uso equilibrado, ¿cierto?, y ponderar los distintos usos del agua. Por tanto, estaría hablando de intervenir, ¿cierto?, de cierta manera en cómo se va a gestar este uso equilibrado de los recursos hídricos. Que yo me pregunto si también tiene que ver con cantidad o cómo se va a incentivar ese uso equilibrado. Porque, como sabemos, en el año 81 ese uso no tiene que ver, ¿cierto?, con objetos estatales, sino que es solamente a través del mayor valor que se dé en el mercado. Luego, el derecho a aprovechamiento, que ocupa gran parte de la legislación, ¿cierto?, es un derecho de carácter originario, porque se otorga, ¿cierto?, por una resolución de la Dirección General de Agua, ¿cierto?, pero se debe inscribir para ser transferido en el conservador de bienes raíces. Sin embargo, el derecho a aprovechamiento no solamente se adquiere por resolución de la Dirección General de Aguas, sino que también por medio de regularizaciones y también por medio de definiciones por derechos que están en los antiguos predios CORA. ¿Ya? Es un derecho bastante especial, a diferencia de cualquier otro derecho real inmueble, como sería una propiedad, cualquiera, una casa, por ejemplo, no paga ningún tipo de amparo, no tiene ningún gravamen asociado, como por ejemplo sería una contribución de bienes raíces, sino que solamente a partir del año 2005 está objeto de pago de una patente por no uso de las aguas. Es indefinido en el tiempo, no está condicionado a un uso, ¿cierto? Tampoco tiene priorizaciones,
Está separado de la tierra y no tiene obligación de registro catastral. Salvo luego hubo dos modificaciones importantes, la 1019-1145 del año 92, que por primera vez introduce una arista, una pequeña arista medioambiental en el código, que es bastante interesante reseñar porque ya fue el año 92, la primera vez que se reconoce que las aguas tienen un cierto servicio ecosistémico que tiene que ver con las vegas y los bofedales de la primera y segunda región en ese tiempo. Y luego, el año 2005, luego de 13 años de legislación, se incorporan, ¿cierto?, el caudal ecológico, solamente para los derechos constituidos a partir de ese momento, una patente por no uso que tuvo por objeto darle un uso efectivo al recurso para evitar la especulación, ¿cierto? Introduce reservas, que fue la gran reforma que, si uno tuviese que destacar el esfuerzo que se hizo el año 2005, a mi juicio, en materia medioambiental, ¿cierto?, es por el lado de las reservas, especialmente 147 bis, inciso tercero, y la memoria explicativa, que no tiene mucho impacto, ya que el 149, inciso final, mantiene que los derechos, ¿cierto?, podrán ser, por mucho que se les asigne un uso, podrán ser transferidos libremente sin que ellos tengan ningún otro impacto. Por tanto, bueno, esa es la última reforma que tenemos y, bueno, luego a principio de este año se introduce una modificación por fiscalización y sanciones que no tiene que ver, ¿cierto?, más que con aspectos, digamos, de fiscalización, sanción e información, pero no con aspectos sustantivos. Este boletín, el 7543, que se está discutiendo ahora, tiene que ver con aspectos mucho más sustantivos. Bueno, siguiendo perdón, me equivoqué de lado. Bueno, el proyecto de reforma del gobierno Bachelet sí tenía varias cosas que destaco aquí porque muchas de ellas se siguen y se toman en este mismo proyecto. Por ejemplo, se reconoce que las aguas sí son polifuncionales y esto es muy interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque las aguas sí están sujetas a los intereses generales de la nación, ¿ya? O sea, ¿por qué las aguas hoy día tienen un componente público? ¿Por qué las aguas son bienes nacionales de uso público y no son un bien privado como podría ser la tierra? Porque están supeditadas a los intereses generales de la nación. Y esto es porque tienen diversas funciones, ¿ya? Y entre ellas extractivas y no extractivas, y eso ya lo rescataba la indicación del gobierno anterior, ¿ya? Y entre ellas destacaba que había una priorización del consumo humano y el saneamiento, como lo sostiene, ¿cierto?, una resolución de Naciones Unidas, y que es interesante y muy importante sostenerlo, ya que, como habíamos dicho antes, y la misma indicación sustitutiva lo sostiene, hay un 1% solamente del agua de uso consultivo que se destina para el consumo del agua potable, o sea, es poquísimo lo que se sostiene, o sea, poquísimo lo que se usa, o sea, ya darle una prioridad, una priorización es bastante simbólico, ya. Protección del patrimonio ambiental como un eje de la función social que tiene la propiedad, ¿cierto? La protección del patrimonio ambiental tiene que ver porque tal como lo declara esta indicación sustitutiva, el agua también cumple funciones ambientales. Ya en el proyecto original del Código de Aguas del año 81, la función ambiental, tanto en Chile como en el resto de los países, nunca había sido considerada, no era parte del objetivo del Código, ¿ya? Pero ha evolucionado la sociedad y nos damos cuenta que el agua sí tiene una función ambiental y que esa es importante. Por eso ya el año 92 se recoge una, el 2005 se recogen varias y es importante que se sigan recogiendo, ¿ya? El caudal ecológico, dice la indicación sustitutiva, no es suficiente. Ahora veamos en qué se va a traducir esto. Bueno, sigamos. El interés público, decía la indicación anterior, se basaba en tres cosas interesantes: que el derecho no solamente fuese limitado en función de en su ejercicio, sino también pudiese sufrir antes de extraerse, sino que hubiese una priorización efectiva para ser otorgado un derecho en función del interés público en la redistribución, en la sobreexplotación de los acuíferos y en la sequía. O sea, el 17, el 62 y el 314 propiamente tal, el derecho pudiese sufrir, ¿cierto?, algunas limitaciones, algunas restricciones. ¿Por qué? Porque toda la propiedad en Chile, toda, o sea, si miramos el 19, número 24 de la Constitución Política, toda la propiedad está sujeta a la función social de la propiedad. Y la función social de la propiedad
exige, cierto, aquellas cuestiones que dicen relación con la conservación del patrimonio ambiental, la seguridad nacional, la utilidad y salubridad pública y todas aquellas cuestiones que digan relación con los intereses generales de la nación. Por tanto, es efectivo que se pueda limitar la propiedad. Todas las propiedades son limitables. Por tanto, se condiciona y se le establecen ciertos límites. Bueno, la indicación actual, la exposición de motivos de la indicación de 2019 hace un diagnóstico de que hay una creciente escasez hídrica. Señala que el agua es esencial para la vida humana e indispensable para la vida de todos los chilenos. Bueno, ahí hay un pequeño error que hay que corregir, porque si es esencial para la vida de todos los chilenos y para la vida humana, los chilenos somos también vida humana y los extranjeros también, y bueno, todas las personas, ¿no? Conservación de los ecosistemas en general y desarrollo de múltiples actividades económicas. También señala que hay una mayor demanda y a su vez una menor disponibilidad de las aguas, ¿cierto? O sea, ya señala que hay una preocupante sobreexplotación. Ya también señala que hay una preocupación en las regiones y en el desarrollo de las nuevas fuentes alternativas. O sea, que esto tiene que ser una urgencia a tomar en consideración. Que hay una inadecuada gestión de los recursos hídricos, hay falta de formación y sobreexplotación. Además, analiza cuáles son los factores de esta sobreexplotación y nos señala que parte de ellos tiene que ver con que hay 3 vías de otorgar derechos de aprovechamiento. No solamente habla del cambio climático, que sabemos que vamos a tener el COP25 acá a final de año, que es muy importante que lo tengamos en consideración, sino que la sobreexplotación tiene también su origen en que tenemos varias maneras de otorgar derecho a aprovechamiento con normas muy arcaicas, muy antiguas, como son la regularización de usos ancestrales de las aguas o usos inmemoriales del segundo transitorio, que son leyes ya vetustas que deberían estar totalmente fuera de combate, digo yo, y artículos quinto transitorios que regularizan derechos del servicio agrícola ganadero de la época de la Cora, y otras normas que no pasan por la Dirección General de Agua. Y hay una falta de gestión sustentable entre la DGA sustentable entre la DGA y las organizaciones de usuarios. Lamentablemente, las organizaciones de usuarios en Chile han sido fruto de una lenta creación. La creación judicial de las organizaciones de usuarios ha sido muy mala, ha sido muy precaria, y no se han podido ellas mismas forjar y crear bien. Han habido casos muy exitosos, pero la mayoría no se ha podido fortalecer. Por tanto, entregarles una herramienta clave en la gestión del recurso hídrico es muy peligroso, porque el Estado requiere intervenir. Sí. Un minuto, solo recordarte que, bueno, el senador inicial le salió unos minutos, me dejó la presidencia un segundo, pero que te quedan 4 minutos, como para que podamos escuchar toda la presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y la visión del Gobierno en este sentido vuelve a insistir, ¿cierto?, en fortalecer la regulación vigente. Como señalaba antes, la regulación vigente es una regulación muy antigua, que es del año 80. O sea, no podemos seguir fortaleciendo la regulación antigua porque necesitamos abrirnos los espacios nuevos. O sea, en este sentido, el primer punto que toca la indicación sustitutiva es muy interesante y habla de la seguridad hídrica. Basta revisar el informe CEPAL de hace poco, el año 2016, y ya Humberto Peña, que fue un antiguo director de la Dirección General de Agua, lo define perfectamente y habla de una disponibilidad de agua que sea adecuada en cantidad y calidad para el abastecimiento humano, los usos, subsistencia, protección de los ecosistemas y la producción, capacidad institucional, financiera, infraestructura para aprovechar los recursos de manera sustentable, manejar las interrelaciones, externalidad entre los usos y sectores de manera coherente, un nivel aceptable de los riesgos para la población, el medio ambiente y la economía asociada a los recursos hídricos. Pero ¿qué vemos cuando observamos qué entendemos por seguridad hídrica en la indicación? Vemos que hablamos de la creación de 10 planes estratégicos de gestión de recursos hídricos en 10 años. En 10 años vamos a estar en el año, no sé cuánto estamos, 2019, 2020, 2030 quizá, 2030, para tener 101 cuencas atomizadas dentro del país.
que vamos a considerar necesidades y usuarios de las cuencas que ni siquiera los tenemos identificados y vamos a atomizar aún más esta gestión. Inversión en embalses, tranques y sistemas de la DOH, que eso no es materia de código de agua. Fortalecer decisiones de la EGA para lidiar con intereses de los usuarios, control y fiscalización más efectivo de las extracciones. Si eso ya está, acabamos de aprobar una reforma a principio de año. Y la seguridad hídrica, definida la primera parte de la indicación, habla que para cada titular del derecho de aprovechamiento en relación a su caudal, y señala que en un modelo de gestión del agua en que hay iniciativa privada con participación privada, es esencial la certeza jurídica para que cada actor asuma los costos derivados de la escasez hídrica, sus reducciones o inversiones, y no hay que innovar en las características del derecho de aprovechamiento. Preocupante situación si miramos la situación del norte. Ya si vemos, no puede haber hoy, si no se crean los incentivos para que alguien mire al vecino, para que alguien se preocupe del de al lado, si no tenemos efectivamente un sistema real en que nos vamos a preocupar del vecino, nadie se va a preocupar del vecino en este mismo sistema en que es esencialmente privatista. Es imposible pedirle a alguien que tiene un derecho de aprovechamiento, que va a plantar o que va a regar o que se va a ocupar de la minería o lo que sea en un sistema en que las bases se dan para aquello, que se ocupe, ¿cierto?, de que al de al lado no le pase nada. Es que eso es imposible. Entonces, la seguridad hídrica definida por CEPAL mira hacia otros aspectos, mira hacia la conservación, mira hacia las comunidades. Entonces, dejar de lado todo ese impacto porque estamos fortaleciendo la regulación existente y para 10 años más. Bueno, sigamos. Gestión de aguas subterráneas para ver el punto 2. Lo más destacable, los proyectos de infiltración de acuíferos. En Chile tenemos 3 planes pilotos de ellos, que están algunos, no tenemos todavía información de ninguno de ellos que haya dado resultados positivos. Pueden ser muy positivos, no lo sabemos porque aún están en pañales, como decimos en Chile. Aún están trabajándose. ¿Podemos tener buenas noticias? Sí, probablemente, ojalá que sí. ¿Cuál es el problema? Que la infiltración de acuíferos, ¿quién puede infiltrar? No puede ser cualquier persona. Para infiltrar, en este sentido, tiene que ser primero un titular de derecho de aprovechamiento. Porque el objetivo que se persigue con esta norma que se incorpora en esta indicación, mira al beneficio privado para luego extraer el agua recargada. No está mirando nuevamente el mínimo para el medio ambiente. El objetivo de la recarga pueden ser muchos y pueden ser variados. Si miramos la experiencia internacional, si miramos la recarga internacional, muchas veces se utiliza para rellenar terrenos deprimidos, para sustentar otras áreas, para asegurar demandas futuras, pero le podemos pedir, en verdad, al titular de un derecho de aprovechamiento que recargue un acuífero para ver si 10 metros más abajo, 100 metros más abajo, 200 metros más abajo va a florecer el desierto de Atacama. Es que no se lo podemos exigir. ¿Quién tiene que hacer ese esfuerzo? Lo tiene que hacer el Estado. Lo tiene que hacer. Aquí tiene que existir el esfuerzo mancomunado del Estado. Prioridad para el consumo humano. ¿Cuál es el problema? Volvemos a insistir en la norma del artículo 27. El artículo 27 es una norma que se remite al mismo artículo 19, número 24, que dice que cualquier derecho podrá ser expropiado y en caso que se expropie, ¿cierto?, se deberá indemnizar para esa expropiación. Pero el artículo 27 dice que si a alguien se le expropia, se le deberá dejar una cantidad, o si a alguien se le expropia un derecho de aprovechamiento, para el consumo de agua, para el abastecimiento de las poblaciones, se le deberá dejar una cierta cantidad de agua para su subsistencia. Eso es lo que dice el artículo 27. Y a este artículo se le suma uno más para el caso de que a alguien se le expropie para fines medioambientales, que se le deberá dejar agua para el consumo humano. Pero si es que siempre se ha podido expropiar, con la Constitución se puede expropiar siempre que se indemnice y se deberá dejar agua para el consumo humano. Entonces, cuando se habla en esta indicación sustitutiva de que incluso se van a expropiar aguas para el consumo humano, creo que es demasiado decir cuando las normas ya están. Esta norma no se ha utilizado porque en verdad existe la norma maestra, que es la del 19, número 24, que establece que se puede expropiar cualquier derecho, se puede expropiar cualquier cosa, ¿cierto? Y siempre que se indemnice y se sigan los procedimientos correctos.
Y eso ya está establecido. Por tanto, agregar esta norma de reservas de oficio, bueno, luego habla de reservas de oficio y esa es una norma muy interesante. Esa es una norma que creo que tiene un lujo de haberse creado porque si miramos el 147 bis, inciso tercero, establece que se podrán denegar solicitudes pendientes para crear reservas. Si se trata de derechos consultivos, se podrán denegar solicitudes pendientes para el consumo humano, para el abastecimiento de poblaciones. Y en este caso se establece que sin que hayan solicitudes pendientes, también se podrán reservar aguas. Ahora, tenemos que ver dónde hay disponibilidad de agua. Si es que hay disponibilidad de agua, se podrá hacer. Creo que es una norma que podría dejar, es una norma que mira en el sentido correcto. Yo creo que el Estado sí debiera reservar agua cuando tiene ese objetivo. Pero una cosa importante. Lo que sí lo establece es una verdadera... Vamos a alargar 5 minutos más y tenemos que cerrar porque estamos fuera de plazo horario. Gracias. Muchas gracias. Pero el problema, lo más problemático en la prioridad para el consumo humano, lo más problemático es que siempre debe haber una priorización. El consumo humano, y lo vuelve y lo señala, esta misma indicación ocupa un 1%. Creo que ya es un esfuerzo que no puede decir más. Cada vez que se solicita un derecho, la primera prioridad tiene que ser para el consumo humano. Y eso tiene que quedar establecido. Todas las legislaciones, la nuestra antigua del año 51 ya establecía esa priorización. Si miramos la legislación internacional, y basta mirarla y la cita la misma indicación sustitutiva, dice, miramos los códigos de España, miramos los códigos de la OCDE, si los miran, código italiano, código español, código el que quieran mirar, van a ver que la primera priorización está establecida para la solicitud. Y es el consumo humano. Y nosotros no lo tenemos. Creo que eso hay que incorporarlo. Estábamos en prioridad de consumo humano. Uso no extractivo, problema. Si bien se establecen los usos no extractivos con un título, sí, la indicación anterior, la del gobierno Bachelet también lo establecía, el problema aquí mayor y que creo que acá hay un problema serio con el caudal ecológico. El caudal ecológico solamente opera hacia futuro. Así se estableció el año 2005. Es decir, los derechos de aprovechamiento que se otorgan hacia el futuro podrán ser cierto objeto de un caudal ecológico. La indicación sustitutiva del 2019 dice que el caudal ecológico no es suficiente. Bueno, pero señala luego en las normas que una vez que hay un traslado, cuando hay una solicitud de traslado, la resolución que autoriza el traslado no podrá establecer ningún gravamen adicional. Es decir, no podrá establecer la resolución que autoriza el traslado por la DGA un caudal ecológico. Bueno, esto es lo que viene haciendo la Dirección General de Aguas hace muchos años y que la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema sí ha refrendado, es que cada vez que se autoriza un traslado, ese nuevo derecho trasladado constituye un nuevo derecho. Y ese nuevo derecho puede ser objeto de un caudal ecológico. ¿Por qué suprimir a priori esta norma? O sea, impedir la posibilidad de que se establezca un caudal ecológico cuando se está creando un nuevo derecho. Bueno, y la figura del derecho de aguas no extractivo y darle una exención de patente por no uso de las aguas cuando se trata de una acción voluntaria, es decir, me constituyo yo como un derecho no extractivo y permitir eximirme del pago de patente, es un tema bastante complejo. Digamos que sí tiene el beneficio esta persona de que una vez que pueda volver a desafectarse y tener que pagar las patentes, puede terminar siendo un objetivo bastante perverso. ¿Por qué? Porque creemos que la patente ya ha cumplido su objetivo. Ya es tiempo de dejar la patente atrás. La patente fue fue lo que se pudo establecer el año 2005, luego de 13 años de tramitación. Creemos Tatiana, tenemos un problema con el tiempo, porque quedan 2 exposiciones. Voy a terminar solamente con la patente. Sí, porque se extendió mucho. Que es lo que puedo hacer. Sí. Lo de la patente, para cerrar, creo que es bastante interesante. La patente tiene el siguiente problema. Fue un modo de decir, ataquemos la especulación.
que en ese momento era bastante alta la especulación, porque los derechos de aprovechamiento se otorgaban y quedaban libres. Hoy día ya nos damos cuenta que la patente ya cumplió un objetivo bastante, digamos, bien o mal, cumplió una parte del objetivo. ¿Se han renunciado derechos por patente? Sí, pero el problema que tenemos hoy es la sobreexplotación. O sea, se nos ha dado vuelta. Hoy día el problema es distinto y la indicación sustitutiva lo dice. Tenemos un problema asociado con la sobreexplotación. ¿Por qué tenemos normas entonces que nos obligan a sobreexplotar el recurso? Tener una norma que incentive a sobreexplotar es contraproducente. ¿Por qué no entonces cambiar el incentivo? ¿Por qué no decir que paguen los derechos de aprovechamiento todos y que se eximan de pagar todos aquellos derechos que tengan una finalidad ecológica, todos aquellos derechos que pertenezcan a pequeños agricultores? Si esa es la lógica, y es la lógica que tienen los países de la OCDE. ¿Quiénes pagan contribuciones en Chile? Los propietarios de propiedades raíces, ¿cierto? ¿Y quiénes están exentos? Los que tienen viviendas sociales. Esa es la lógica. Todos pagan, salvo los que tienen exenciones. Aquí se da que nadie paga, solo pagan los que explotan y ahora más encima no pagan aquellos que debiesen explotar pero no están explotando porque están especulando pero no están especulando. Es como darse una vuelta demasiado enredada. Creo que lo lógico sería establecer el incentivo correcto. ¿Queremos que no se sobreexploten las aguas? Fácil. Pongamos el incentivo donde tenga que estar. El incentivo es para la seguridad hídrica, el primer objetivo declarado en esta indicación sustitutiva. Y bueno, la certeza jurídica de los titulares, se habla de por último, para cerrar, ya que acá hay un tema importante, la solución de los planes de gestiones por cuenca, en que va a actuar un panel de expertos. Quisiera señalar que hay un problema, es bastante interesante la idea de tener siempre un panel, pero para la resolución de conflictos. Yo creo que hoy día entregar a un panel de expertos, que puede ser un organismo técnico muy relevante, aledaño, ¿cierto?, que ayude a la Dirección General de Agua o ayude a los titulares de derecho, bueno, sin duda la resolución de conflictos internas, quizás en las organizaciones de usuarios, puede ser muy útil, pero despojar a la Dirección General de Aguas de todos sus atributos técnicos, de toda su capacidad técnica. Si la Dirección General de Aguas tiene sus funciones, la primera de ellas, medir el recurso, es la Dirección General de Aguas la primera encargada de medir y gestionar el recurso. ¿Cómo la vamos a despojar de todos sus atributos técnicos? Que la Dirección General de Aguas tenga que pedir la información a un ente técnico externo, que para declarar un área de restricción, una zona de prohibición o para alzarla tenga que pronunciarse un panel externo. Esto es trabajar en la lógica de que el regulador va a ser cooptado por el regulado. Y eso es lo que ya vimos cuando fue la discusión hace muy poco con el tema de los medidores eléctricos. O sea, ya se dio esta discusión. ¿Por qué volver a caer en este error si es que la idea es fortalecer a la Dirección General de Agua, es fortalecer la institucionalidad vigente? ¿Por qué quitarle lo técnico al Estado? Si es el Estado, lo único que tiene el Estado hoy día es la potencialidad técnica. ¿Cómo se la vamos a entregar a un panel? El panel que esté para resolver conflictos, que actúe como un árbitro en la resolución de conflictos, pero no le podemos quitar su capacidad técnica. Bueno, agilizar expedientes, los felicito, creo que eso es lo mejor que se puede hacer. Y bueno, muchísimas gracias, creo que me excedí demasiado en el tiempo. Gracias. Tatiana, por su exposición, y ahora le vamos a dar la palabra a la Asociación de Exportadores de Chile, al señor Ronald Baum. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Asociación de Exportadores de Frutas de Chile. Nosotros representamos al sector, evidentemente. Es un sector... ¿Por qué no lo...? A ver, es la de abajo. ¿Por qué no lo va...? Una entidad sin fines de lucro, tenemos una representatividad bastante importante, más del 90% de las exportaciones de fruta y casi el 60% de la superficie plantada.
Entre las actividades que desarrollamos se destacan la promoción internacional, la apertura y defensa de los mercados externos y la investigación. Tenemos una relevante, a nuestro juicio, integración y relación con los trabajadores en una mesa de diálogo social y laboral que hemos tenido funcionamiento hace casi 15 años. Es una actividad evidentemente compleja, es sujeta a competencia internacional que requiere evidentemente una visión de largo plazo y estamos en evaluación permanente de nuevas variedades de cultivo, a la actividad continua sin plazos definidos, más de 550.000 empleos directos que generamos y 450.000 indirectos. Tenemos 350.000 hectáreas plantadas con frutales en el país. Particularidades del sector: uso intensivo de derechos consultivos de agua, así como mecanismos de uso controlado del riego, siendo la zona de Petorca una zona tremendamente complicada respecto de la escasez de agua, la con mayor riego tecnificado del país, constante renovación de plantaciones de acuerdo a las variaciones y necesidades de los mercados, plantaciones entre la tercera y la octava región, creciente inversión en tecnificación y nuevas tecnologías, aumento de la superficie plantada y productividad y altamente afectado por los cambios climáticos. Reforma al Código de Aguas. Principios que la asociación defiende en esta materia. Consideramos fundamental la priorización del consumo humano y apoyamos las reformas en dicho sentido. No apoyamos que se declaren los derechos de aprovechamiento de agua como perpetuos. Deben ser de carácter permanente y perderse en caso de no uso, al comprobarse una especulación. Pueden haber causales plausibles de no uso temporal, tales como el cambio de tipo de cultivo, por ejemplo. Nos parece inadecuado establecer derechos de aprovechamiento con un plazo definido, ya que producirá distorsiones respecto de los derechos actuales y, en consecuencia, se generarían dos tipos de agricultura, tal como lo planteó en su estudio el profesor Ronald Fisher. La primera, agricultura, la actual, con derechos permanentes, sujeta a crédito bancario sin limitaciones, y la segunda, con un plazo definido y, por lo tanto, más riesgoso para la banca. Ello afectará principalmente a las regiones del sur de nuestro país, las que poseen menores índices de desarrollo frutícola y hacia donde se han dirigido las plantaciones producto del cambio climático. En este sentido, la indicación sustitutiva nos parece que va en el sentido correcto para no generar estas inquietudes. Remate de los derechos de agua. La propuesta del Ejecutivo es compleja y no entendemos bien cómo se va a implementar en la práctica, especialmente respecto de las aguas subterráneas. Rompe con una tradición de nuestra legislación de aguas que permite a cualquiera, sin importar su capacidad económica, acceder a derechos de aprovechamiento de aguas. Podría ocurrir que se concentre la tenencia de recursos a la espera de mejores precios de mercado, con claros objetivos de carácter especulativo. Lo que debe primar es la necesidad de agua, priorizando, obviamente, el consumo humano. En este sentido, consideramos que la forma de otorgamiento actual se ajusta más a la realidad del agro chileno. La especulación debe ser sancionada con firmeza. Algunas consideraciones finales después de nuestra opinión. Como ASOEX compartimos los objetivos rectores de esta reforma, pero consideramos que se deben analizar con mayor detalle los posibles efectos no deseados que ésta puede provocar a la gran mayoría de los agricultores que utilizan diariamente el agua para sus procesos productivos. Más que una nueva legislación, debemos buscar, y esto no es contra la legislación evidentemente, pero creo que los tiempos están de una manera evolucionando más allá que la legislación. Debemos buscar formas de resolver los problemas más urgentes, los cuales se concentran en la ruralidad, sus ciudades y los APR. La institucionalidad no ha sido capaz por años de lograr soluciones reales y oportunas, creando subsecuentemente una lógica reacción de quienes se han sentido más afectados. Ello ha repercutido en acciones que pueden justificarse de alguna manera, pero que se convierten en una suerte de disparo en los pies cuando empiezan a afectar a otros usuarios, muchos de los cuales son pequeños y medianos productores. Llega a términos incomprensibles cuando ello afecta indirectamente a nuestro país y se utiliza para pedir a nivel mundial que no se consuma nuestra palta. Llega a ser más incomprensible aún cuando los inconvenientes que han causado el problema no son solucionados por quienes deben hacerlo, aparentemente por razones más bien burocráticas que reales. No es justo culpar a una sola actividad productiva por los problemas de agua en determinadas zonas del país.
Ello obedece a un conjunto de situaciones, como la falta de lluvias, la ausencia de una política de inversión en embalses, las actividades mineras, la falta de inversión pública en los APR, entre otros factores. Es por ello que consideramos ya hace un tiempo que el sector que está siendo mayormente afectado desde el punto de vista de la exposición pública y de sus efectos comerciales debe reaccionar y proponer soluciones realistas. Se debe seguir intensificando el ataque a nuestro país, de seguir intensificándose el ataque a nuestro país en el exterior, llegaremos a un momento en que se resuelvan los problemas, pero sea demasiado tarde. Vale decir, no tengamos mercados donde vender nuestros productos o tengamos algunas imposibilidades serias. Estas soluciones se han probado, resultan, permiten una solución realista y permanente, con un costo muy inferior y en forma más rápida. Además, es muy simple. Tan solo se trata de trabajar en conjunto entre el sector público y privado con las comunidades afectadas. Permítase, señor presidente, presentarle algunos ejemplos clarificadores. Casos reales, soluciones concretas y permanentes. En la provincia de Petorca se han iniciado iniciativas público-privadas que han permitido soluciones concretas, inmediatas y permanentes a diversas comunidades. Los ejemplos ya en pleno funcionamiento son los APR de La Higuera y el APR El Algarrobo, beneficiando alrededor de 1.300 personas que estaban siendo abastecidas por camiones aljibes. Estas iniciativas se han realizado con fondos privados y con el apoyo de autoridades de la DGA, de OH, Vialidad y coordinadas por la gobernadora de Petorca, señora María Paz Santelices. También el grupo ligado a una de las agrícolas involucradas, la Ligua, ha estado trabajando en conjunto de expertos, con un conjunto de expertos en las necesidades hídricas de la zona, en específico el experto Ricardo Ferreira, para ir creando soluciones a los diferentes APR con problemas. Ojalá puedan invitar a Ricardo a una reunión, presidente, porque creo que sería muy interesante ver en la práctica cómo se pueden ir solucionando los problemas. Además, se está implementando una solución para el sector Vallehermoso, la que solucionaría el problema para 12.000 personas ligadas directamente e indirectamente a la APR del mismo nombre, replicando el modelo de La Higuera. Esto ya ha sido anunciado por la prensa, definido por la prensa. Estos son soluciones reales que tienen fotografías respecto a la entrega de agua que está beneficiando a más de 1.200 personas que tenían problemas de agua potable y es una solución real. Y estamos trabajando y esto fue un informe de prensa, creo que las anteriores eran del Mercurio de Valparaíso, La Estrella de Valparaíso y creo que de una radio de la zona. Y estamos trabajando también en lo que es la iniciativa Vallehermoso, la localidad de Vallehermoso, ubicada al norte de la ciudad de La Ligua, aledaña al río del mismo nombre, se abastece de agua potable por medio de la Cooperativa de Agua Potable de Vallehermoso. La cooperativa ha sufrido en los últimos años los embates de la sequía del valle y sus fuentes originales. Cuenta con 6.667 habitantes que se traducen en aproximadamente unos 1.962 empalmes domiciliarios. Dentro de la región y quizás del país es una de las cooperativas con mayor cantidad de habitantes que son abastecidos con agua en camión aljibe a consecuencia de que sus fuentes de agua provenientes de norias se encuentran agotadas. Además de lo anterior, existen otras 1.200 familias que no cuentan con conexión de agua potable por falta de suministro, ya que es escaso para los empalmes vigentes. Los últimos años del Gobierno, a través de la Gobernación Provincial y fondos de la ONEMI, ha mantenido un sostenido apoyo a esa comunidad con la entrega de agua en camiones aljibes y eso es lo que queremos evidentemente eliminar. El Estado ha gastado una gran cantidad de recursos en soluciones de emergencia, entregando agua en camiones, lo que finalmente no resuelve el problema que afecta a la localidad. La solución de corto plazo es disponer de una nueva fuente que permita el reemplazo de la entrega con aljibes, por lo que ya, tal como se ha comprobado en el Algarrobo, por lo que se propone construir 1 o 2 pozos profundos que permitirían resolver el problema actual con una solución de corto plazo y definitiva. Esa solución definitiva a esa localidad es de mucho mayor envergadura y requiere además de su regularización como la localidad urbana, de estanques de regulación, redes de distribución, mejoramiento integral y también del saneamiento de la localidad que carece de un sistema de recolección y tratamiento de agua servida. Vallehermoso necesita 28,6 litros por segundo para poder cumplir con su demanda actual.
sin proyección de crecimiento. Por lo tanto, tiene un déficit de 15,6 litros por segundo en la actualidad, y esto ha venido dificultando la operación del servicio con intermitencia de funcionamiento, y existen sectores del territorio que ya durante 4 semanas están con problemas considerables de suministro. Se realizó un estudio hidrogeológico que considera que en un punto cercano se encuentra una gran cantidad de agua subterránea, información entregada por los dirigentes de la localidad, la que coincide con la persona que realiza la radiestesia y que podría entregar hasta 15 litros por segundo, los que pueden estar a disposición para consumo humano. Analizados los costos involucrados, los que serían asumidos por el sector privado, estos resultarían absolutamente factibles, por lo que esperamos que el proyecto rinda frutos a la brevedad. Se está trabajando específicamente en este proyecto y estimamos que en varios meses vamos a tener soluciones. Las organizaciones de agricultores involucradas en este esfuerzo público-privado desean seguir implementando soluciones realistas y permanentes para todo el sector de APR de la provincia, que están con problemas. Para ello se han efectuado un levantamiento de todas las situaciones complejas existentes en la región. Tenemos el informe de los APR de provincia, que vamos a dejar algunas copias, también lo enviamos, presidente, a la secretaría correspondiente para que esté en poder de los señores senadores y quienes les interese. Y esta solución es menos costosa y rápida, tan solo se requiere la buena voluntad de las partes, los afectados, las autoridades de gobierno en cuanto al uso de herramientas que permitan un financiamiento parcial, las autoridades locales. Confiamos que nuestra propuesta concita la aceptación de todos quienes deben apoyar este tipo de iniciativas necesarias para que el país logre soluciones a temas tan complejos que afectan a sectores que no cuentan con elementos que son básicos para su sustento como personas. Conclusiones. Existen soluciones factibles de ser implementadas a la brevedad para todo el sector de APR con complicaciones de suministro en la provincia de Petorca. Las soluciones deben implementarse a la mayor brevedad. Para ello se requiere la buena voluntad de las autoridades para abordar la situación de una manera menos burocrática. Lo anterior permitiría la participación del sector privado y su compromiso de abordar soluciones para cada problema. Ello está demostrado que funciona y es eficiente. Es necesario apoyar, por lo tanto, este tipo de actividades. Esperamos el apoyo de las autoridades correspondientes y, finalmente, deseamos invitar a los integrantes de esta comisión a visitar el proyecto de la higuera ya implementado y sumarse a la propuesta de solución planteada respecto de las situaciones en el sector de Valle Hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Y vamos a darle ahora la palabra al Movimiento del Agua y los Territorios, a Camila Zárate, su vocera. ¿Tiene una presentación? Sí. Ya, vamos a esperar que se cargue. Perdón, la sesión está citada hasta la 1:30, entonces. Yo me voy a tener que retirar a la 1:30. Entonces propongo que quede como presidenta accidental la senadora Aravena, a contar a la 1:30, hasta que termine la exposición y hay una ronda de 5 minutos de preguntas. Sí, entendiendo que vamos a alargar la comisión 15 minutos, o sea, entonces, cuarto para... ¿Se acuerda con preguntas y todo hasta la 1:45? ¿Habría acuerdo? Sí. Presidenta accidental Carmen Gloria Aravena, y yo pido las excusas, pero la comisión está citada hasta la 1:30 y yo tengo otra reunión a la 1:30. Tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, senadoras, senadores, invitados. Nosotros somos el Movimiento por el Agua y los Territorios, un movimiento que desde el año 2013 articula organizaciones socioambientales en defensa del agua y los territorios. Las amenazas que vivimos en los territorios son de diversa índole, pero todas tienen en común un conflicto: la vulneración del derecho humano al agua y de la naturaleza. Situación que se ha dado por un proceso de privatización y mercantilización del bien común a través del Código de Aguas, que ya se ha mencionado, y la Constitución, impuestas ambas en dictadura militar. Esto permitió el sobreotorgamiento de los derechos de aprovechamiento de agua y la sobreexplotación de las cuencas, así como la contaminación de las mismas a través de usos extractivistas. Así se ha sepultado por años un derecho que desde el año 2010 es internacionalmente reconocido, como es el derecho humano, y que además para nosotros es un bien colectivo y común del planeta, indispensable para la mantención de la vida en sus diversas expresiones. En general, como movimiento, y en particular como vocera de la zona centro, y Andrea Vázquez, que va a hablar posteriormente como vocera de la zona norte, vemos con una tremenda preocupación el devenir que ha tomado la reforma al Código de Aguas
y en particular lo que ocurre con la indicación sustitutiva que ingresó ahora este año. Y estas enormes preocupaciones las vamos a pasar a comentar a continuación. Pero en general nos parece bastante irrisorio, sobre todo cuando se sabe que la demanda hídrica de agua potable no supera el 8% según el Atlas del Agua, ni el 12% según las mismas estadísticas que ha dado el Gobierno. Que el Gobierno busque exculpar de toda responsabilidad de la crisis hídrica en la que estamos viviendo a los dueños del agua y a este modelo privatizante de las aguas. Este modelo que ha generado el desabastecimiento de las familias, la muerte de animales, incluso en estos momentos prefiere el Gobierno entregar mayores atribuciones de gestión y control a estos dueños del agua. Por eso vamos a analizar ahora cuáles son estas principales preocupaciones. En primer lugar, vemos con preocupación la idea que tiene estas indicaciones de no innovar respecto de las características, duración, transferibilidad y no caducidad de los derechos de aprovechamiento de agua. Es más, no solo se elimina esta reforma que se iba a hacer a través del proceso que llevaba a cabo en la discusión en la Cámara de Diputados, sino que además las modificaciones fortalecen las facultades de dominio de los dueños del agua, como lo que va a ocurrir con la disposición del artículo 20. Con ello, nosotros vemos que se busca mantener inmutable el contenido principal del Código de Aguas, esto es, el establecimiento del derecho a aprovechamiento de aguas privados y perpetuos. Esto es una expresión de que todas las medidas apuntan a dar certidumbre jurídica a los dueños de los derechos de agua. No se está velando por las mayorías, sino que por un grupo privilegiado, que además mencionar, 7 de los ministros del gabinete de Sebastián Piñera también son dueños del agua, así que son sus intereses también los que están en juego. En los objetivos incluso de la indicación se señala, en un modelo de gestión del agua con participación privada es fundamental la certeza jurídica de los dueños del agua. Pero justamente ese modelo, el que los territorios y movimientos sociales queremos acabar de raíz. Y por eso nuestra principal demanda es la desprivatización del agua y con ello la derogación del Código de Aguas y también la derogación del artículo 19, número 24, inciso final de la Constitución, que fue aquel que entregó a los titulares la propiedad sobre los derechos de agua. Pero también, y hablando de la contingencia, nos parece muy relevante, senadoras y senadores, que también rechacemos el TPP-11, que va a impedir cualquier tipo de modificación que nosotros queramos hacer en esta materia, porque va a afectar directamente intereses económicos de empresas, entre ellas transnacionales. Otra preocupación importante es que se le quita la prioridad del derecho humano al agua y no se reconocen derechos de agua ancestrales y derechos de la naturaleza. Si bien se incluye en el nuevo artículo 4 bis el derecho humano al agua, este establecimiento no es de rango constitucional como nosotros quisiéramos y se limita además a una óptica jurídica antropocéntrica predominante que no reconoce los derechos de la naturaleza. Muy importante para el día de hoy en particular, que es el Día de la Madre Tierra. Un ejemplo a seguir en la materia es el artículo 71 de la Constitución de Ecuador, que reconoce a la Pachamama el derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. Si eso lo llevamos al agua, podemos hablar de respeto integral al ciclo del agua, incluyendo glaciares y su ecosistema glaciar, cuya desprotección se hace patente en esta indicación que señala la posibilidad de constituir derechos de aprovechamiento en aguas abajo producto del deshielo. Artículo 5 del inciso final. Misma situación ocurre con la eliminación de la prohibición de explorar y explotar humedales protegidos, que se incluyen en las 65 quinques de esta indicación. También es gravísimo que se elimine el reconocimiento de la protección de aguas existentes en beneficio de las comunidades indígenas, no solo porque se vulneran tratados internacionales, sino que para nosotros la recuperación de la gestión comunitaria también es la recuperación de la gestión ancestral del agua. Para nosotros, la gestión ancestral y los conocimientos ancestrales respecto del agua son una solución real y efectiva a la crisis hídrica que hoy en día afecta fuertemente a los territorios. Volviendo al ejercicio del derecho humano al agua, la indicación representa a todas luces un preocupante retroceso, tanto respecto a la discusión de la reforma como respecto a lo que ya existe en el Código. En primer lugar, se elimina la prioridad de consumo humano y el uso doméstico de subsistencia en el otorgamiento y limitación del ejercicio de los derechos de aprovechamiento que establecía la propuesta desde la Cámara de Diputados y establece en vez de ello una mera consideración en las medidas de reducción temporal de los derechos de los decretos de prohibición establecidos por la DGA.
Es decir, solamente cuando haya un decreto de prohibición nos vamos a preocupar de esas priorizaciones del derecho humano al agua. Medidas que además pueden reemplazarse por las que acuerden los dueños del agua mediante las comunidades de agua subterránea. Y para eso cito el artículo 63 cuáter y 64 bis. Según la indicación, además, el uso doméstico de subsistencia ahora necesitará de la resolución de la DGA y de la recomendación de un panel de expertos. Además, la DGA podría pedir informes para poder establecer este ejercicio de subsistencia. Es decir, son dos trámites previos que dificultan aún más el ejercicio del derecho humano al agua. Y esto se incluye en el artículo 20, inciso final, y 56 bis de estas indicaciones. Además, se elimina la posibilidad de extender este derecho a los comités de agua potable rural, cuyo uso de aguas también va destinado al consumo humano. Esto es otra muestra que a quienes quieren pavimentar el camino no es a las grandes mayorías, sino que es nuevamente a los dueños del agua. Buenas tardes a todos y a todas. Nosotros como territorio norte, Calama, zona de sacrificio histórico, mi nombre es Andrea Vázquez, creemos que se retrocede en mantener las figuras de las aguas del minero y solo requerir un informe que es determinante para nuestro territorio. La indicación no establece ninguna clase de autorización previa por parte de la DGA para el concesionario minero, sino que se mantiene la figura y solo le solicita un informe respecto del agua que extrajo el año anterior, rompiendo con el principio preventivo. Es necesario destacar también que la actividad minera se ubica principalmente en la zona norte de nuestro país, donde existe naturalmente menor disponibilidad de agua. De hecho, de acuerdo al Atlas del Agua de la DGA, la escorrentia para la macrozona norte equivale a un promedio del 36,9%, 36,9 metros cúbicos segundo y un valor per cápita total de 510 metros cúbicos persona año, siendo que el umbral para el desarrollo sostenible del Banco Mundial es de 2.000 metros cúbicos persona año. Por otra parte, la minería se ubica normalmente en las cabeceras de las cuencas, impactando de manera directa la disponibilidad del sistema hídrico aguas abajo, influyendo en la recarga y por ende afectando incluso las propias modelaciones de la DGA. Recordar que después de más de 30 años el balance nacional en el que se basa el servicio para el otorgamiento de derechos acaba de actualizarse. Por tanto, frente a las cuencas que ya están agotadas, se sigue afectando territorios del norte y centro de Chile a través de la apropiación de aguas subterráneas para la gran minería en acuíferos que ya están sobreotorgados, como es el caso del río Loa, segunda región Calama. Además de la consecuente contaminación de estos acuíferos a través de relaves y desechos. La calidad del agua es otro tema olvidado por esta reforma. También nos preocupa enormemente la nueva institucionalidad hídrica que se establece para la gestión del agua. Se entregan mayores facultades a una comisión interministerial, compuesto en su mayoría por ministros productivos. Entonces vemos que nuevamente se pone el enfoque en lo económico y no en el agua como un bien común. El panel de expertos, por su parte, pone más exigencias al actuar de la Administración, una institución que ya es lenta, es escueta, y lo que se requiere en cambio son más facultades de intervención, fiscalización y sanción, una institucionalidad que pueda tocar los derechos privados y además se haga cargo del sobreotorgamiento. Un ejemplo es lo que ocurre con la cuenca de Copiapó, cuyos derechos de aprovechamiento de agua se han entregado 4 veces respecto a la recarga natural del acuífero. Se habla también de mayor información respecto a esta nueva institucionalidad, pero lo cierto es que solo tienen la obligación de informar a los usuarios en áreas de restricción y prohibición, cuando debieran hacerlo todos los usuarios, en cualquier tipo de área del país. Otro aspecto que nos preocupa bastante son estas nuevas formas de asignación de nuevos derechos, como el remate, las simplificaciones en la tramitación de nuevos derechos y más derechos provisionales. ¿Por qué? Porque vemos que se insiste en la reasignación de derechos a través del mercado, hacia los usos prioritarios de mayor valor. ¿Pero acaso tenemos que confiar que la mano invisible nos va a entregar agua potable para las comunidades y los territorios que necesitan? Esto no es así. Nuestra propuesta es que el agua deje de ser vista como un bien de mercado. Y además, estas tramitaciones simplificadas y la concesión de derechos consultivos de carácter provisional, que luego pasarán a definitivos una vez que se levante la restricción por criterios que tampoco son muy claros con esta indicación, no tiene sentido.
No tiene sentido que hablemos de nuevos derechos si las cuencas, como ya les venía diciendo, están totalmente sobreotorgadas. Para variar, el interés está puesto, y lo cito de los mismos objetivos de la indicación, en los riesgos financieros de la industria agrícola y minera. Vemos de nuevo que lo que les interesa son los dueños del agua, sus intereses económicos, y no las comunidades que hoy en día sufren el desabastecimiento del agua. Otra preocupación importante es que se quiere entregar más poder a las organizaciones de usuarios de agua en la gestión de cuencas. Se mantiene la idea de que son estos usuarios los que tienen que seguir administrando el agua. Ellos solicitan los decretos de restricción y prohibición, aprueban proyectos de infiltración, entre otras cosas. Ahora también van a poder generar los acuerdos cuando haya una área de prohibición, pero resulta que estos ya tienen un rol preponderante en la gestión y control de agua, en especial la Junta de Vigilancia y las comunidades de agua, pero no representan a las comunidades. Es más, muchas carecen de conocimiento necesario en las materias, y tenemos que recordar que el 78% de los derechos de la demanda hídrica está concentrada en la agricultura. Entonces vamos a volver a darle a los dueños del agua la mayor gestión y control sobre el agua y menos control a las comunidades. Esto funciona como un director en el caso de las juntas de vigilancia. Quien tiene más acciones o quien tiene más derechos tiene más poder de decisión. Y en esto se está dejando totalmente fuera a las comunidades, que hoy día son las principales afectadas por el desabastecimiento. Es con decirle un ejemplo: las comunidades no tienen el dinero y la infraestructura para poder llegar a los pozos profundos que sí pueden llegar estos dueños del agua. Entonces nosotros vemos que esa es una gran falencia en cuanto a que no se ve que quienes realmente tienen que tener la democratización y la oportunidad de manejar el agua son las comunidades. En ese sentido, vemos que esta forma de cultivo del agronegocio, que además usa mucha agua, como ocurre con los monocultivos, utiliza fertilizantes y agrotóxicos, es preocupante, no debiera mantenerse, y a diferencia de eso debiésemos establecer la agroecología campesina, que es un tipo de forma de cultivo muy diferente a la que hoy día se instala y que vela por la restauración del ciclo del agua. Importante aclararles que quedan 5 minutos para dejar un espacio para que alguno de los senadores pueda opinar. Gracias. Bueno, lo que vemos entonces nosotros es que se mantiene un modelo actual neoliberal y extractivista que concibe el agua como un bien privado, vinculado a la explotación, que es justamente la perspectiva que no queremos que siga. Necesitamos entonces realizar una reforma de fondo que derroque el Código de Aguas y su visión productivista y privatizadora del elemento vital. Nuestra alternativa tampoco es nacionalizar el agua. Hemos visto que lo proponen otros actores, pero pone el agua y todos los recursos a merced de los cambios e intereses de las autoridades, que lamentablemente responden a los intereses empresariales por sobre los intereses de las comunidades locales y de la naturaleza. Por otro lado, la propuesta de nacionalización obvia que el hecho que en Chile existen diversas naciones vinculadas a los pueblos indígenas. Desde el Movimiento por el Agua en los Territorios nos hemos propuesto avanzar en modelos de gestión de agua que puedan ser descentralizados, acordes con la realidad local de cada territorio, respetando el derecho humano al agua, pero también los derechos de la naturaleza y el compromiso con las generaciones futuras. Urge desarrollar alternativas para la planificación de nuestro territorio, además de articular mecanismos adecuados de adaptación y mitigación que permitan la provisión continua de agua para el consumo de las personas, pero también para la vitalidad de los ecosistemas que nos sostienen. De igual forma, las normativas y políticas nacionales deberán tener la capacidad de prever de manera efectiva el inevitable empeoramiento de las condiciones actuales provocadas por el modelo sobreextractivista, el cambio climático y el avance de la desertificación. Para esto, la gestión integrada de este bien común, entendiéndose como un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, tierra y los bienes relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social resultante de manera equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de ecosistemas vitales.
Finalmente, apelamos a una gestión sustentable del agua y comunitaria, lo que significa utilizar de manera adecuada y ordenada los bienes hídricos existentes, que son elemento vital para la sobrevivencia de las personas y de las otras formas de vida, de manera que no se obstruya tampoco el desarrollo social. Es decir, los derechos y obligaciones respecto de la conservación ambiental no solo corresponden a los políticos y actores públicos, sino también a otros que conviven en la comunidad política que conforma el Estado. Empresas públicas, privadas, población urbana y rural, instancias de cooperación técnica, comunidades campesinas y pueblos indígenas. Esto implica un empoderamiento local en aspectos de manejo, control e interacción entre actores y organismos públicos, pero también capacitación consensuada y apta con miras al ejercicio de una nueva cultura sustentable del agua. Un caso de la gestión comunitaria es la de Ecuador. En su Constitución se reconoce dos formas de gestión comunitaria, la pública y la comunitaria. También se establece que este tipo de gestión debe ser apoyada y fortalecida por los organismos del Estado a través de alianzas público-comunitarias. Todo esto ratificado en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua en su artículo 32. Además, dice que la gestión comunitaria la realizarán las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y juntas de organizaciones de usuarios del servicio, juntas de agua potable y juntas de riego. La Secretaría del Agua, Senagua, es la autoridad única del agua, encargada de la planificación y la gestión de los recursos hídricos, y en uso de sus atribuciones para cumplir con las disposiciones constitucionales y la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. El secretario del Agua, Humberto Cholango, con fecha 22 de agosto de 2017, emite el Acuerdo Ministerial número 2017-31. Este instrumento jurídico ratifica y fortalece la gestión comunitaria del agua. Bueno, para finalizar, hacemos la invitación, queremos terminar recalcando la necesidad de avanzar a un debate profundo, de fondo y participativo sobre la gestión del agua. Por nuestra parte, nos hemos planteado como tarea este año avanzar mancomunadamente a través de los cabildos comunales de índole social que nos permitan avanzar en la construcción de una propuesta concreta desde las organizaciones, desde los movimientos socioambientales que estamos luchando por la recuperación del agua, en base a ciertos principios orientadores que nosotros también quisiéramos exponerlos para que ustedes los conozcan. Cómo se administra y gestiona el agua, cómo localmente, regionalmente, por cuenca lo podemos hacer. Pero cualquiera sea la alternativa debe tener su foco en los intereses comunitarios, cómo coexisten diferentes intereses en los territorios, y en ese sentido vemos como prioridad tener a la vista el componente agua como un elemento que sustenta la vida de todos y todas. Cómo se respetan los derechos de los diversos pueblos y comunidades, indígenas, campesinos, urbanos, rurales. Esto que es materia de discusión jurídica, política, social y ambiental, ya que el debate en otros países y América Latina también se está dando. ¿Cómo enfrentaremos un presente que reduce nuestra disponibilidad de aguas y un futuro aún más peligroso del que ya estamos, donde la disponibilidad de agua en algunas zonas ya se ha reducido hasta un 37% en los últimos 30 años? Queremos terminar informando además dos puntos importantes. Primero, que esta semana es la jornada de la defensa del agua y los territorios que realizaremos desde el día 22 hasta el día 27, donde buscamos principalmente difundir y dar a conocer que nosotros somos movimientos en vida, que estamos dando lucha por la recuperación de las aguas. Y terminar también con el manifiesto que hoy día se entregó, una parte que quiero dar a conocer, el manifiesto por los derechos de la Madre Tierra, que se entregó en esta institución por parte del Movimiento Nacional y Global por los Derechos de la Madre Tierra, una reflexión. Aún estamos a tiempo de cambiar la tendencia destructiva de nuestra civilización en una de paz, de respeto y de cuidado mutuo, creando nuevas formas de convivencia en sociedades, manifestando el buen vivir a través de nuevas formas de educación, salud y hábitat sustentable. El hábitat sustentable en el agua, el derecho al agua, es fundamental para poder llevar a cabo estos principios, que no solo son principios escritos, sino que son principios de vida, y que ustedes están acá para poder preservar esos principios. Esa es la responsabilidad que hoy día tienen ustedes en esta sala y en esta reforma, y por lo tanto nosotros por eso también rechazamos las indicaciones, ¿no es cierto?, de esta reforma, porque no están orientadas a la vida y no están orientadas a la preservación de la vida de ninguna de sus formas. Gracias. Bueno, yo quiero, a nombre de la comisión, agradecer a cada uno de los expositores, decirles que no me cabe duda que no hay nadie que esté sentado acá y que esté hoy día participando de esta
reunión que no tenga el mayor de los intereses por preservar el agua, que entendemos todos es un recurso que estamos protegiendo principalmente para las futuras generaciones. Y en ese sentido, tal como tú lo planteas, es cómo somos capaces de buscar un equilibrio en que las empresas trabajen bien, que efectivamente las comunidades también se sientan parte de la protección de sus recursos del agua y que en conjunto seamos capaces de poder desarrollar una normativa que nos permita proteger lo que claramente en algún minuto hemos descuidado, que no solamente tiene que ver con la mano del hombre, sino que también evidentemente hay cambios climáticos y situaciones que son ajenas a la intervención humana, pero que tenemos que hacernos cargo de cómo somos capaces de convivir con ello. Yo no sé si los senadores que habíamos dejado unos minutitos y nuestra diputada Marcela Hernando, bienvenida, si es que no le dimos la bienvenida por su interés en esta discusión. ¿Quieren aportar algo antes de cerrar la sesión? La verdad que solo decir que la posición que tenemos todos quienes estamos hoy día con nuestra responsabilidad de escuchar a cada uno de los expositores es para buscar la mejor forma de poder legislar en el bien de todos. Aquí hay intereses de un país y el país no solamente es preservar el agua para que se vaya al mar, sino para hacerla producir. Creo que gran parte del desarrollo del país pasa por lo productivo. Entonces, la mirada que tenemos que tener es precisamente que todos tengamos la justa participación en el desarrollo del país. Si tenemos un país con desarrollo, con crecimiento, vamos a tener un país mejor. Y ese es el sentido de buscar, como digo, este mejor código que represente a todos. Yo estoy de acuerdo en lo siguiente, sabemos que el 86% del agua se va a dar al mar. Tenemos que ser capaces de hacer inversión pública para poder retener esa agua que sirva para los procesos productivos y sirva para cuidar el medio ambiente. El medio ambiente hoy día es una preocupación no solamente de algunas personas, es una preocupación mundial que debemos ser capaces todos de cuidar. El medio ambiente es un tema que nos tenemos que preocupar de verdad como personas, como país, porque es nuestro hábitat. Y el hábitat tenemos que ser capaces de cuidarlo. El agua forma parte de nuestro hábitat también y debemos ser capaces, como digo, de hacer mucha inversión pública para poder tener el agua suficiente para seguir el desarrollo, el crecimiento, el cuidado del medio ambiente y teniendo un mejor país. Eso, Presidenta. Gracias. Marcela. Muchas gracias, senadora, por su intermedio. Saludar a todos los expositores. Bueno, decir que en este minuto hay al menos 2 proyectos a propósito de humedales, más otros que tienen que ver con los temas de agua y que están en la Cámara. Para nosotros es súper complicado cuando ocurren estas indicaciones en segundo trámite, porque vuelven luego a su tercer trámite a la Cámara y nos encontramos con proyectos nuevos. En ese contexto, para mí es una oportunidad poder venir y saber a qué me voy a enfrentar cuando me toque votarlo en la Cámara de Diputados. Y en ese contexto, como buena representante del norte de Chile y muy sensible a los temas de escasez y todo, hacer una mención a propósito de que el Estado ha descuidado mucho su responsabilidad sobre este elemento vital. Y que en ese contexto, entonces, nosotros esperamos enfrentar La verdad es que estuve leyendo un pronunciamiento a propósito de si debían pronunciarse o no los pueblos originarios y se desentiende el organismo, el ministerio, diciendo que esto se originó como un mensaje, pero a estas alturas ya no sé si es mensaje o es un proyecto del Ejecutivo. Y ahí, bueno, espero que el Senado tome las decisiones pertinentes. Muchas gracias. Yo solamente dejar algunos puntos instalados en relación al tema de la institucionalidad que plantea Marcela. Yo estoy segura que en eso estamos en deuda. Todavía me parece que tener 50 y tantos fiscalizadores para 300.000 predios, solo en el ámbito agrícola, no estoy mencionando los sectores mineros y otros, la verdad, de una escasez tremenda. O sea, está bien en países en donde todo el tema está digitalizado y efectivamente los fiscalizadores están desde su escritorio monitoreando el uso del agua, pero eso no es el caso de Chile. Entonces yo creo que ahí hay un tema, 2.200 millones de pesos anuales
para establecer institucionalidad científica que pueda permitirnos hacer un uso adecuado del recurso agua, para mí es absolutamente insuficiente. Yo creo que es un tema que hay que seguir discutiendo con la DIPRES. Yo creo que si queremos ponernos pantalón largo y cuidar el recurso agua, tenemos que no dedicarnos 10 años a hacer estudios de cuencas, sino que poder tener en un plazo de 5 años esto resguardado, porque la verdad es que 10 años no vamos a tener nada que cuidar. Entonces, yo creo que si le queremos dar importancia al agua, tenemos que partir por no solamente una estructura legal que tenemos que lograr definir acá, sino también por un presupuesto que esté acorde a la importancia que le estamos dando al asunto. O sea, 2.200 millones de pesos para un país que en el fondo necesita resguardar su agua y saber en qué condiciones está cada una de las cuencas, me parece que hay algo ahí que no suena y que efectivamente hay que seguir analizando y acompañando a la DGA, porque yo sí que creo que efectivamente alguien lo dijo, la abogada, respecto al tema de que hay una institucionalidad nueva, pero si tú haces un análisis no hay presupuesto. Entonces, hoy día tenemos en la pesca, y perdonen que lo vincule a la pesca, en donde hemos profesionalizado la labor de fiscalización, pero hemos incorporado más de 200 funcionarios a la institucionalidad para que eso ocurra. Y aquí el agua dulce, que es más escasa, que es tremendamente importante, tenemos 50 personas para fiscalizar en todo Chile y le estamos dejando las mismas, digamos, más atribuciones, más complejidades y 2.000 millones. La verdad es que hay algo que no cuadra y que creo que es importante, incluso una superintendencia el día de mañana puede ser una solución para darle la institucionalidad que realmente requiere algo tan importante. Pero tenemos harto que discutir y este es el espacio. Yo les agradezco a todos este tiempo que se dieron, a nuestras jóvenes que entusiastamente están hoy día también preocupada de los temas. Me alegro sinceramente, y lo digo personalmente, más allá de las distintas posiciones que tengamos, que la juventud hoy día también esté aportando, tenga opinión y esté preocupada por un tema que probablemente cuando ustedes tengan la edad nuestra y alguna de ustedes quizás esté acá, esté también legislando. Pero la idea es que hoy día el compromiso es escucharlos a todos y lograr tener la sabiduría, como dijo Marcela, para poder mejorar la institucionalidad y perfeccionar un estatuto que ya hoy día requiere necesariamente un cambio. Muchas gracias. La sesión.